Hola, Hola, mi soy nombre Michelle Ortiz Quiñones, antropóloga forense. y mi nombre es Yarian Rodríguez Torres, bioarqueóloga, y estamos cada viernes conversando de todo lo relacionado a la antropología física biológica, específicamente relacionado a la antropología forense y arqueología, para que puedas expandir tu conocimiento respecto a estas y otras disciplinas, entre otros temas de interés. Hoy es otro viernes, así es, Así ¿verdad? mismo, ¿eh? Le implica un episodio más interesante de Hablando de Huesos. Así que en este episodio queremos hablarte sobre qué puedes esperar de una disciplina que es bien importante, ¿verdad? La identificación. Y en este caso vamos a definir lo que básicamente es la odontología forense, ¿verdad? Está en la rama médico-legal y estudia esa evidencia dental, así como lo que es la valoración y presentación de todos esos hallazgos dentales, ¿verdad? Que puedan tener un interés por parte de la justicia. Exacto, esta disciplina no siempre se relaciona a personas fallecidas y la causa de muerte, sino que nos proporciona información muy variada y necesaria sobre otros aspectos y características de las personas, tales como la edad, el sexo, la cultura del individuo. Estos son algunos de los rasgos que pueden ser fácilmente identificados gracias a un estudio odontológico, y también podemos ver lo que sería la población y los hábitos alimentarios de este, así como posibles patologías que pueden ser detectados gracias a la odontología forense. Qué nombre tan Así grande es. y Pero profesional. para profundizar más en esto, tenemos una invitada especial hoy y tenemos la Exacto. oportunidad de entrevistar a la doctora Jo Atserias Garriga. Vamos a ver un poquito de ella. Ella es profesora asistente en el Departamento de Ciencias Forenses Aplicadas de la Universidad de Mercyhurst en Pensilvania. La doctora Atserias Garriga también recibió su título de odontóloga en la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona. Obtuvo 2 doctorados en biología molecular y celular de la Universidad Internacional de Cataluña y antropóloga forense de la Universidad Internacional de Cambridge. También es diplomada de la Junta Americana de Odontología Forense. Ha, ha dirigido, es asesora externa de la Policía de Cataluña. Trabajó recientemente como antropóloga forense ¿verdad? En el Centro de Antropología Forense de la Universidad Estatal de Texas, ayudando en lo que es la identificación y la repatriación de los restos humanos no identificados encontrados entre esa frontera, ¿verdad?, del sur de Texas. Ha realizado colaboraciones de investigación con diferentes entidades en Estados Unidos, Europa. Es miembro del subgrupo de trabajo de odontología, de identificación de víctimas de desastres de la Interpol y del subgrupo de trabajo de patología, antropología de la Interpol. Y no menos importante, no puedo descartarlo, ha colaborado en la identificación y análisis de casos aquí en Puerto Rico. Así que bienvenida. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, no, muchísimas gracias. Como has dicho, Michelle, siempre, para mí Puerto Rico, siempre que hay una colaboración con Puerto Rico, así, a mí siempre me hace mucha ilusión, ¿no? Así que muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por pensar en mí. Pues, quisiera empezar pues, este diálogo entre nosotras, que nos hables un poquito de ti, porque sí dimos este resumen de, pues, de una presentación formal, pero háblanos un poco de sus estudios, la formación, alguna experiencia en campo. Pues mira, yo empecé a formarme en España porque siempre he vivido en Barcelona, en España. Empecé a formarme allí y la verdad vi que el sistema médico-legal no daba la oportunidad de dar el 100% de lo que pueden dar los profesionales por todo cómo está montado el sistema. Y entonces hice varios cursos aquí en Estados Unidos y vi que se trabajaba de una forma mucho mejor, en el sentido de que había mucha más comunicación entre los distintos profesionales. Había mucha más comunicación, por ejemplo, entre el cuerpo policial y los antropólogos forenses, el cuerpo policial, los patólogos forenses y los odontólogos forenses. Entonces, lo que más me gusta de trabajar aquí en Estados Unidos es que cada uno conoce su rol, cada uno se ha especializado muy bien en su rol y lo
lo que intentamos es siempre pues, hacer el trabajo de los otros más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que esta perspectiva de trabajar en equipo y de estar en un equipo en el que con tu trabajo quieres ayudar a los otros que están contigo trabajando en ese mismo caso, creo que es la manera de entender cómo se tiene que solucionar un caso forense o cómo se tiene que intervenir en un caso forense. Entonces, bueno, yo estudié odontología y estudié biología a la vez. Y entonces vi que era lo que quería hacer cuando di mi primera clase de odontología forense. Y que me la dio un patólogo de Cataluña con el que luego trabajé muchísimo y ha sido de verdad como un tío para mí, ¿no? Y creo que, bueno, que es muy importante, ¿no? La primera persona que te habla sobre este tema, porque hace que te enamores o que, bueno, o que pase como algo así, normal, ¿no? Claro. Y nada, entonces, bueno, pues me fui especializando, hice en odontología, yo en España estuve trabajando como cirujano bucal, como antropólogo forense y como odontólogo forense para la policía. Y la verdad que, bueno, me encantó. Entonces cuando me ofrecieron el puesto en Texas State para la identificación de los casos de la frontera, pues pensé, pues mira, es una buena experiencia, fue una experiencia bestial a nivel personal y a nivel profesional. Y luego pensé, bueno, pues yo ya me vuelvo a España, yo estaba allí con una beca que era para un año y era una beca humanitaria. Entonces pensé, bueno, pues yo ya me vuelvo a España otra vez, a hacer mi cirugía, a hacer mis cosas, ¿no? Y me ofrecieron este puesto en Mercyhurst University y realmente creo que es el trabajo, vamos, el trabajo soñado para cualquier antropólogo Para forense. cualquiera, claro. Y dije, oh, madre mía, es un sitio en el que hace mucho frío, pero no puedo decir que no, que vamos a... Es cierto, eso me iba a decir, el frío horrible. Fue lo primero que pensé, madre mía, me voy a morir de frío, pero bueno, yo voy allí y a ver qué pasa. Y ahora pues pasó mucho frío, porque pasó mucho frío, pero estoy muy contenta. Qué bueno. Eso lo valida, eso lo valida. Exacto. No importa. Por eso cada cuánto puedo venir a Puerto Rico, me escapo enseguida yo. Sí, aquí siempre tenemos Sí, allí ese calor las playas, el riquísimo. calor. Sí, sí. Además, a nivel personal te digo, yo lo que más me gusta en el mundo es, yo hago triatlón, entonces corro fuera, nado fuera, o sea, me gusta el estar fuera, ¿no? Y cuando ves toda esta nieve aquí, piensas, madre del amor hermoso. Por mucho tiempo, porque dura mucho la nieve allá. Horrible, horrible. Sí. Dura mucho, dura demasiado, pero la verdad que el equipo con el que estoy es tan chulo el trabajo, estoy tan bien y es un equipo en el que trabajamos así, en equipo, ayudándonos nosotros, siempre mirando para el mismo objetivo, que es la resolución del caso y poder asistir lo más que podamos en ese caso. Porque al fin y al cabo, cuando no se hace bien el trabajo, no se tiene mucha comunicación o no se trabaja mucho en equipo, realmente los primeros que salen perjudicados son el individuo que estás analizando, el trauma, lo que sea, y inmediatamente después la familia o la gente que lo quería, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, aquí estoy muy a gusto trabajando. Qué bueno. Eso lo recompensa, eso lo recompensa. Sí, sí. Exacto. Sí. Y entonces, ahorita nosotros habíamos dado una definición más técnica de lo que es la odontología forense, pero ¿nos puede definir en sus propias palabras qué es la odontología forense? Mira, la odontología forense es muy básicamente la utilización de los conocimientos técnicos en odontología cuando nosotros los aplicamos a la ley, ¿no? A la ley criminal o a la ley civil. Hay como dos ramas muy grandes, ¿no? Que podría ser todo lo que es todo lo que es ¿cómo se llama? Civil litigation, que es las demandas civiles, temas de malpraxis y así. Yo trabajo mucho, pero en España, en esto.
Aquí en Estados Unidos me dedico solamente a lo que es estimación de la edad, identificación, el análisis de las marcas de mordedura y luego también, por ejemplo, los odontólogos forenses tenemos un papel increíble dentro de lo que es identificación en un contexto especial que son los desastres de masas, ¿no? Y la verdad que yo lo que siempre digo, y esto lo he visto muchas veces, es que por ser un odontólogo, yo tengo el título de odontología y hago odontología clínica, nuestra carrera nos forma para ser buenos clínicos, pero no nos forma para ser buenos odontólogos forenses. No podemos ejercer odontología forense solo por ser dentistas, porque casos que son un poco facilotes, sí que los pueden hacer, ¿no? Pero luego los casos que requieren más o que son más difíciles o que la comparación de los datos ante-mortem de los datos post-mortem o que el contexto de la estimación de la edad es más difícil, esos casos es imposible que se hagan correctamente cuando no estás bien formado. Entonces, yo sí que he visto en muchos países, entre ellos España, por ejemplo, que hay odontólogos que tienen su título de odontología clínica y son también patólogos y dicen, bueno, como que si yo soy patólogo forense y soy dentista, pues bueno, pues ya soy odontólogo forense. Okay. La odontología forense es una ciencia per se, se tiene que estudiar aparte, se tiene que formar aparte. Entonces es muy importante que la gente que esté dando identificaciones, estimaciones de la edad, pensad que, claro, igual que en antropología forense, las conclusiones que nosotros sacamos de nuestros informes van a tener repercusiones muy importantes a nivel moral, a nivel legal. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Sí, y creo que hiciste un buen punto, eso de que hay forenses que, pues, por ejemplo, estábamos hablando también con un entomólogo forense en uno de nuestros episodios y pues básicamente yo me vino a la mente el hecho de que hay entomólogos, obviamente él sí estudió entomología forense como tal, pero hay entomólogos que estudian solamente entomología en general y son forenses en otra área, entonces como son forenses en otra área, lo juntan y dicen, pues ya soy entomólogo forense. Cuando quizás sí tú sabes la biología y los insectos en general, pero los insectos que llegan a la escena del crimen son los que realmente importan en un contexto médico legal. Así que si no los estudia en profundidad, pues no te puedes llamar forense. No, yo estoy súper de acuerdo con esto y es algo con lo que, por ejemplo, en España siempre he intentado abocar y quejarme y siempre reivindicar y no es, tampoco lo encuentro ético a nivel de ética, porque yo si no sé de algo, por ejemplo, si me dices, ¿quieres hacer un estudio entomológico? Digo, ¿yo? ¿Qué va? Digo, yo he estudiado entomología cuando estudiamos en antropología forense, pero yo ni de broma me voy a meter en esto, ¿no? Porque, claro, te dan una clase y ya. Sí, no. Exacto. Lo que pasa es que también lo que tenemos es que a nivel legal no tenemos ningún requerimiento de decir, bueno, si haces este máster o realizas estas horas, entonces legalmente puedes actuar como antropólogo forense o puedes actuar como odontólogo forense. En esto hay un vacío legal a nivel internacional. Y Correcto. yo me puedo llamar odontólogo forense después de haber hecho un máster, un doctorado, no sé cuántos cursos de educación continuada. He estado trabajando no sé cuántos años con esta persona. Y una persona que hace un curso de 2 horas en internet de odontología forense puede decir, pues ahora yo me voy a llamar odontólogo forense. Entonces, no hay nada a nivel legal que nos permita o que no nos permita trabajar en estas capacidades. Y lo mismo en arqueología, ¿no? Lo tenéis, esto creo que no hay ninguna, no lo conozco tanto en arqueología, pero en antropología es así. Y... Sí. Por lo menos aquí en Puerto Rico sí tenemos una lista de arqueólogos que pueden hacer diferentes acercamientos arqueológicos, pero lo que te piden es algo
bien mínimo que con un bachillerato y 3 clases ya lo puedes obtener. Ok. Y Que eso es lo que estábamos hablando ahorita. sí, que estábamos hablando de eso, de que uno pensaría, pues mira, vamos a darle un estudio, un avalaje, no creo si esa es la palabra correcta, pero Sí, decirle, pues mira, tienes que tener esto, tantas horas, tanto estudio para poder decir y tener certeza de que lo que usted o otras personas van a decir de su trabajo está correcto. Y por lo menos aquí en Puerto Rico no vemos eso ni en arqueología ni en antropología. Claro, claro. Sí que falta mucho todavía por hacer y como estás diciendo que a veces te piden algo bien mínimo como bachillerato y quizás tienes la teoría nada más, pero no has tomado una práctica y pues Exacto. no pero es ya, excavar y coger una pala y ya. pero ya te digo, a nivel de antropología y a nivel de odontología, esto es un problema internacional, es que en todos los países, ¿eh? No, Ujú. es así. Bueno, habías mencionado cuál es, que podías identificar la edad, el sexo y todo esto, ¿verdad? Que quizás más adelante la vamos a poder platicar en detalle, pero ¿cuáles son esos métodos que mayormente utilizas en la odontología forense para poder identificar a una persona? Bueno, primero está todo el tema de o realizar el perfil biológico, ¿no? Esto es Ujú. de construcción, cuando no sabes nada del individuo, entonces, pues realizas unos cuantos métodos, realizas unos cuantos análisis y entonces dices, bueno, pues este individuo tiene tal edad, es un hombre o una mujer, tiene tanta estatura. Entonces, para esto, lo mejor es la antropología forense. Es Ok. lo mejor, lo mejor. Porque a través de la odontología forense, tenemos algunos rasgos que nos pueden decir, ostras, esto es tal ancestro, ¿no? Por ejemplo, si vemos... Acercar, que nos Sí, puede acercar. son solo como pistas, no es algo que Ajá. Ujú. puedas decir, ostras, puedo decir con un tanto por ciento de seguridad bastante alto Ujú, que este ujú, individuo es asiático o es ujú, un blanco americano, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos ujú. la cúspide de Carabelli, que es una cúspide accesoria en el primer molar superior. Tenemos los shovel shape inside, Los dientes de Los pala. incisores. exacto. ¿Sabes qué pasa? Que ahora viviendo aquí no hablo bien ni español ni inglés. Sí, no te Eso preocupes, pasa. eso pasa. Tenemos los incisivos en pala, nos pueden dar una idea de pues, si este individuo pues, es asiático, es un nativo americano o algunas razas hispánicas, pero no tienes el 100%. Entonces, tenemos solo pequeñas cositas que nos pueden dar una pista sobre el ancestro. El sexo es algo que nunca en forense, en casos forenses, nunca estimamos por las características dentales. La estatura, por tanto, por supuesto que Claro. tampoco. Y lo que sí es buenísimo en los procesos de crecimiento y de desarrollo de nuestras piezas dentales, esto es lo mejor, incluso mejor que los huesos, mejor que la estimación por la osteología. Y, y entonces, después, por otra parte, tenemos la estimación de la edad en individuos adultos. Entonces, en individuos adultos sí que tenemos menos precisión, no tenemos tanta robusteza sobre todo no podemos ser tan precisos como con los métodos de los individuos juveniles, pero son una ayuda también. Siempre que estimemos la edad, en los individuos juveniles vamos a ser mucho más precisos que no en los individuos En adultos, los ¿no? adultos. Entonces, la odontología para la edad es muy buena. Para todas las otras partes de lo que es Ujú. el perfil biológico, no nos sirve tanto. Y luego, para lo que es la bomba, la odontología forense, es para la identificación personal, ¿no? Entonces, cuando Claro. tienes unos datos ante-mortem, tienes unos datos post-mortem,
la comparación de estos, si por ejemplo son 2 radiografías, es lo mejor, ¿no? Entonces vemos pues si tienen las reconstrucciones dentales, implantes, coronas, incluso todos la forma anatómica de las raíces, la relación de las raíces con los senos en el maxilar, la relación de las raíces con el orificio mentoniano. Entonces podemos utilizar tratamiento dental, que es lo mejor, que es cualquier... mucho más rápido y fácil. Sí, cualquier odontólogo forense, vamos, se nos van los ojos cuando vemos tratamiento dental y dices, ostras, aquí tengo un bingo, ¿no? Pero también cuando no tenemos ningún tratamiento dental, yo he realizado identificaciones positivas si tienes varios, ¿cómo se dicen? Sí, bueno, no, rasgos anatómicos de la forma de las raíces y tal. Si tú tienes varios y entonces los unes todos, haces una combinación, esto te da un nivel de individualización más alto. Entonces, en algunos casos sí que lo puedes utilizar también, que es algo que en lo que no se piensa inmediatamente, ¿no? Y básicamente es esto, cuando tienes... y tanto nos sirve como para dar una identificación positiva como para dar una exclusión, que decir, no, realmente estas 2 personas no son la misma. Y a todos los odontólogos forenses nos gusta explicar los casos en los que hemos identificado positivamente al individuo, ¿no? Que, oye, lo hemos identificado por odontología, pero yo siempre digo que es muy importante los casos que excluyes a esa persona, porque yo he estado en muchos casos en que digo, ostras, pues no es la misma persona. Esta persona, estos restos no corresponden a esta radiografía de esta persona, por lo tanto, es una exclusión. Pues entonces la investigación policial va en otra dirección y a lo mejor en 2 semanas ya tienen el caso resuelto. Entonces, yo digo que es muy importante la identificación positiva, pero también es muy importante la exclusión. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta hablar de las identificaciones positivas. Sí, pero tienes toda la razón. Obviamente, y el seguir buscando quién realmente entonces es la persona. O sea... Sí. Y recuerdo un caso que pasó esto. En unas 2 semanas resolvieron el caso porque esa persona no era esa persona. Entonces, estaban pensando en esa persona, en el sospechoso de esa persona, lo que hacía él. Entonces, al decirles, no, es que no es esta persona, dijeron, ostras, pues vale. Y ese caso, luego el otro caso, claro, cuando tienes una exclusión, un problema se te convierte en 2, porque tienes alguien que está missing y alguien que no está identificado. Entonces, de un problema tienes 2, pero al menos uno lo puedes resolver, seguro. Cierto, ¿no? Y la familia, que quizás también tienes el problema de que estaban ahí quizás pensando en que efectivamente iba a hacer la identificación, pero de momento te das cuenta que tienes que también trabajar con esas familias que estaban esperando esa identificación, así que... Sí. Entonces, de la misma manera que usted había dicho, se puede hacer la identificación, habías hablado de que se puede determinar por mordidas, por el estudio de la mordida, como fue el caso más famoso, el de Ted Bundy. ¿Cuánto tiempo pasó para que la identificación de una mordida tuviera un peso en un caso o en un juicio y que se haya podido mostrar con prueba científica y de manera certera que esto es una ciencia, que no es algo al azar? Más o menos, ¿cuál sería ese proceso? ¿Y ha usted tenido algún caso personal que haya tenido que estudiar la mordida y pues cómo pasó? Mira, sí, durante toda la historia, desde Ted Bundy hasta hoy en día, se ha pasado por muchas fases en la credibilidad de los estudios de marcas de mordida, en el aval científico que tienen detrás de estos procesos de análisis. Entonces, realmente, sobre todo aquí en Estados Unidos, es muy, muy, muy controvertido. Cuando
cuando se realizó el estudio de, por ejemplo, de Ted Bundy y años después, pues, y hasta, de hecho, hasta hace, que te lo digo así de memoria, pero creo que hasta hace unos 7, 10 años, una cosa así, pues acorde al American Board of Forensic Odontology, tú podías hacer la identificación de esa mordida. O sea, yo identifico al mordedor o lo Claro. Entonces, actualmente lo que hacemos es que no podemos identificar al mordedor, sino que no lo excluimos. Ok, No se descarta. No sé, exacto. O sea, los resultados que damos actualmente es descarto a esta dentición como haber sido causa de esta mordida o no descarto esta marca de mordida, esta dentición de haber hecho esta marca de mordida. Entonces, esto lo que básicamente lo que estamos haciendo es no descarto a esta persona, por lo tanto, el resto de investigación a nivel de patología forense, a nivel de investigación policial, tiene que aportar más cosas como para poder inculpar a esa persona. Entonces, Claro. así que ya no es esa sola cosa, tiene que ser ahora en conjunto con más. sí, sí. Bueno, Ok. nosotros podemos dar nuestras conclusiones hasta aquí, hasta que no lo excluimos. Claro, a nivel, por ejemplo, en un caso, si tú no lo excluyes, ya es como... Claro. Y a nivel personal, que tú, ¿verdad? Como profesional y odontóloga sepas, es que realmente debe ser la persona, es que, Creo o que sea, pero no poder decirlo de esa sí, manera sí. Pero lo encuentro que para nosotros nos da mucha tranquilidad a nivel profesional porque decimos, bueno, claro. sí, no tenemos todo el peso de la investigación sobre nosotros. Claro, porque no van a decir que gracias a la identificación de la odontóloga forense, en Claro. efecto, es la... Y esto sí que ha pasado porque han habido muchos análisis que se han realizado de manera errónea, las marcas de mordida es algo que pienso yo que es muy complejo, que tienes que tener varios trainings y después de haber tenido mucho training, después de haber tenido muchos casos, puede ser que en algún caso digas, ostras, esto no lo cuadre del todo, piensa que no estamos viendo las estructuras dentales, sino que solo estamos viendo la marca que dejan. Entonces, Exacto, el diente. sí, ahora que en algunos estados de aquí de Estados Unidos no está permitida, no está aceptada el análisis de las marcas de mordida. Y eso yo sí que creo que es negar alguna ayuda que pueda ser al caso por parte de ayuda de expertos técnicos, ¿no? Como son los odontólogos, en casos en los que, pues, yo casi todos los casos que he realizado y que estoy realizando actualmente son de maltrato infantil. Entonces, negar este estudio, quizá está bien que le den el peso correspondiente, pero yo no me sentiría bien negando este estudio a un caso así, porque y he tenido tanto niños que están vivos como niños que han fallecido durante el maltrato, ¿no? Entonces, no sé, no lo... Claro. Sí. Y, o sea, que es la- básicamente después del caso de Ted Bundy, en vez de avanzar la ciencia y, ¿verdad? De manera en que sea más aceptada, ¿verdad? Médico-legalmente hablando, en un tribunal, en un juicio, pues no, básicamente no hay un avance. Mira, lo que acabas de decir para mí es clave, porque se necesita mucha investigación, muchísimo. Cuando hay un problema en el que no se sabe si una técnica funciona o no, o una técnica tiene validez, lo que hay que hacer es investigar, hacer mucha investigación científica. Y creo que esto falta muchísimo en las marcas de mordedura actualmente.
Necesitamos mucha investigación y investigación bien hecha, ¿no? Con un diseño experimental bien hecho, con unas conclusiones lógicas. Esto es lo que más necesita ahora mismo, yo creo, el tópico de las marcas de mordida. Sí. Okay. Y actualmente se tiene, como ha dicho, que se tiene que hacer más investigación. ¿Se ha podido ver los tipos de mordidas que existen o cómo se pueden distinguir una de otra? ¿Eso es un estudio que ya está o eso es algo que está en marcha? Distinguir una dentición de otra que haya... Sí, 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 todo esto tenemos una serie de características de clase, que es lo que te dice que es una mordida humana, y después hay una serie de características que te dicen, ostras, esto no es una mordida humana, porque cuando hay una mordida, en muchos casos siempre culpan al perro. O sea, y entonces sí que se distingue perfectamente lo que es una mordida humana de una mordida no humana. Tenemos una serie de características que son clarísimas, ¿no? Después, dentro de las mordidas humanas, sí que tenemos ciertas medidas o ciertas fórmulas en las marcas dentales en los que te pueden decir, por ejemplo, si era un niño, si tenía una dentición mixta, si tenía una dentición permanente, y luego la anchura de las arcadas, si es de un adulto, si es de un niño, todo esto lo tenemos. Pero luego lo que es más difícil es la identificación personal, ¿no? Que ya te digo, actualmente escapamos de esto y simplemente no lo excluimos. Claro. Ok. Ok. ¿Y cómo se podría, verdad? Entonces ahora yéndonos por otra parte de identificación, ya mencionamos lo de las mordeduras, el sexo, y lo del sexo no, pero la edad. ¿Cómo se podría identificar, verdad? O analizar quizás algún que haya tenido esa persona, alguna costumbre, alguna quizás o alguna dieta o quizás su condición socioeconómica en la que vivía ese individuo? Mira, una cosa, por ejemplo, la condición socioeconómica muchas veces se relaciona con una cavidad oral o con una dentición en que no tiene mucho tratamiento, hay muchas caries, pero siempre hay que tener cuidado porque puede ser que una persona tenga dinero y tal y tenga un miedo a ir al odontólogo increíble y no. Entonces, Es cierto. entonces, esto siempre hay que tener cuidado. Lo que sí que, por ejemplo, sí que hay algunas caries de cuello, algunas lesiones en la dentición, que sí que la ves y dices, ostras, yo esto lo relacionaría mucho con, por ejemplo, al abuso con el consumo de drogas de abuso, por ejemplo. Después hay algunas marcas que estos son más quizá en generaciones anteriores y sobre todo poblaciones antiguas en el que sí que se ve que hay, por ejemplo, una serie de desgaste dental en según qué poblaciones o en según qué profesiones. Por ejemplo, hay las señoras que cosían siempre tienen como unas marcas que era donde ponían las agujas, ¿no? Donde aguantaban las agujas. O, por ejemplo, en poblaciones muy antiguas, pero muy antiguas en Europa, sí que se ven que, por ejemplo, habían ya te digo, poblaciones, pero muy antiguas, habían como una profesión o una función dentro de la población que era el pulir las pieles, ¿no? Entonces, para pulir las pieles sí que cogían y pulían la piel con los dientes. Entonces, siempre tienen una parte de la arcada que está desgastada y desgastada en este sentido, ¿no? Porque es como hacían la fuerza. Y bueno, después hay muchas transformaciones culturales, hay algunas poblaciones del África del Sur en el que liman, y en la India también, liman los colmillos porque no quieren, dicen que así no tienes tanta agresividad en tu carácter, ¿no? Entonces, pulen los colmillos para que estén bastante, que tengan como la forma de un incisivo casi, ¿no? Que no sean tan puntiagudos. Y después hay algunas culturas
cada vez está bajando más esto, pero hay algunas culturas que extraen algunos incisivos inferiores es como una marca, como si fuera un tatuaje, pues para algunas culturas también del África del Sur, en Gabón, en varias culturas. Y en nuestro tipo de poblaciones en los que los casos forenses más comunes que tenemos es más, por ejemplo, el detectar, pues, ostras, era una persona que por todas estas lesiones de caries y tal, sobre todo en el cuello, muy repetidas, poco cuidadas, activas, esto es lo que normalmente vemos más, ¿no? Drogas de abuso o la utilización de algunos medicamentos, como por ejemplo las tetraciclinas, son unos antibióticos que nos van a teñir los dientes de un color grisáceo con unas líneas que pueden dar causa hipoplasia. Entonces, todo esto tú sabes, tienes datos de esa persona que pasó en vida, ¿no? Y otra cosa es que puedas tener datos ante mortem que te lo corroboren, ¿no? Que no siempre los tenemos. Así que es importante ir al dentista, aunque le tengamos miedo. Perfecto, nota para mí. Entonces, pues, podemos ya ver estas costumbres. ¿Es posible descubrir algún tipo de causa de muerte por los dientes? A esto me refiero si fue algún carácter delictivo o natural. ¿Eso es algo que se podría hacer o no hay manera? No, lo que vemos en los dientes, por ejemplo, pueden ser fracturas perimortem, que son por efecto de un disparo, por ejemplo, muy cerca de la cavidad oral, ¿no? Y que por expansión hay algunas molares que se fracturan. O, por ejemplo, sí que se ven muchas fracturas cuando se utiliza la boca como la entrada del cañón del arma de fuego. Okay. Pero no, si solo ves estas fracturas, no puedes determinar, ostras, esto fue por. Tienes que tener Todo. Ok. O al menos el cráneo, ¿no? Sí. Ok. Además de identificar a las personas desaparecidas, fallecidas o desastres masivos que son bien importantes, ¿verdad? Desastres naturales o terrorismo. También me había dicho que es importante para las personas vivas. Por ejemplo, es útil también en la identificación de personas que están expósitas, abandonadas de los niños. Sí, esto se ve bastante en odontología forense. Poder estimar la edad de un niño, por ejemplo, yo he tenido casos en que había, por ejemplo, niños que han sido adoptados de Etiopía y no tienen documentos en el día, el mes y el año en que nacieron. Hay algunos niños que solo tienen el año, o hay algunos niños y normalmente, claro, muchos niños que no se sabe el año, que no se sabe el día y el mes, son siempre niños que están que los entran como nacido el 1 del 1 del año que sea, ¿no? Y hay individuos que no se sabe ni siquiera bien el año que es. Entonces, para todos estos chiquitos, pues es muy importante. Por ejemplo, me acuerdo de un caso en el que intervine, ¿no? Que el niño decía que tenía 7 años y entonces creo que hubo un pediatra o no sé que dijo que tenía 4 años. Entonces dije, ostras, pero esto es muy, ¿sabes? La diferencia es un montón. Es un montón para el niño. Entonces contactaron con el odontólogo, me contactaron a mí, entonces me dijeron, a ver, puede estar. Y la verdad que sí, que este niño me daba entre 6 años y medio y 7 años y medio. O sea que pobrecito, él decía, él tenía toda la razón. Sí, pobrecito, porque, y fíjate que para él sería un mundo, porque cuando lo llevan al colegio, si a un niño de 7 años los pones con niños de 4, vas a retrasar todo su aprendizaje.
Y si a un niño de 4 lo pones con unos niños de 7, el pobrecito no va a entender nada, porque entonces es muy importante para cosas tan así, porque me acuerdo que los padres me decían, es que es muy importante porque no sabemos en qué clase ponerlo ahora. Y yo pensé, ostras, es que tienes toda la razón. Yo pensaba, claro, nosotros pensamos más desde el punto de vista técnico de, a ver, estimemos la edad, fíjate, la radiografía, tal, no sé qué aquí, pero para los papás era súper importante para poderle decirle a la profesora, oiga, este niño va a esta clase o va a esta otra, ¿no? Ujú. Y todo también cómo hablas al niño, cómo le explicas las cosas. No es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 7, ¿no? Y sí, sí. Y luego, pues esto, sobre todo niños adoptados, niños que están refugiados en un país, que no tienen documentación del país de origen. Son los más casos que he hecho para estimar la edad en vivo. Realmente son los casos que generalmente haces. Sí, pero es bien importante aclararlo porque quizá la gente piensa forense y dice, Exacto. tiene que ver solamente con muertos o la muerte y realmente es mucho más allá. Sí, sí que te digo que, a ver, de todos los casos que hago, en antropología forense el 100% son casos de personas fallecidas. Pero en odontología forense, quizá porque yo también hago antropología forense y el tipo de casos que llevo pues no son. Pero te diré que el 90% de los casos que hago son personas fallecidas en odontología forense. Pero también, quizá porque es esto, porque yo estoy trabajando en el departamento de Mercyhurst, que con lo que tratamos más es con restos fallecidos. Y Y entonces le pregunto, el estudio de los labios, que también se conoce como la queiloscopía, ¿eso es algo que hace un odontólogo forense para poder identificar a un individuo? ¿O eso ya cae en otra rama? no, esto cae dentro de la rama de la odontología forense y sí que cuando hay cuando hay una marca de labios, lo primero que digo es, primero de todo, mirad si hay DNA. Porque si hay DNA, luego ya la queiloscopia no te va a decir mucho más, ¿sabes? Ok. Entonces, es importantísimo el hacer primero el swab, hacer fotografía y tal, y hacer el swab para DNA. Esto es lo más importante, porque ya te digo, va a ser mucho más informativo un DNA que no el estudio de las marcas de los pliegues de los labios. Entonces, sí que esto tenía, sobre todo a nivel de los 90, tuvo bastante, porque no se utilizaba el DNA como se utiliza ahora, ¿no? Y Ok. no tenía el coste que tiene ahora y no teníamos el acceso que tenía ahora. Y sí que, por ejemplo, en la policía en España, sí que lo utilizaron una vez para identificar una nota de suicidio en el que, bueno, la chica, bueno, escribió la nota de suicidio y después besó la nota. Esto es una de las utilizaciones. No es lo que más se utilice en absoluto, pero bueno, ahí está, ¿no? Nunca sabes, siempre dices, esto no se utiliza y luego tienes un caso en el que dices, ostras, no tengo DNA, no tengo tal, no tengo... Y, o sea, nunca sabes. Siempre es bueno saber todas las armas que tienes por si tienes que utilizarlas, ¿no? Y entonces ese estudio de queiloscopía se utiliza, es como aquí, porque yo no sé mucho de esto y me imagino que las personas que nos escuchan tampoco. Eso es como comparar qué exactamente del labio. Mira, esto es como una huella digital, ¿vale? Ok. Una huella de un dedo. Nosotros, bueno, es como si te pintaras los labios Ujú. y dejas un beso en una nota. Entonces tú vas a ver, por ejemplo, pues qué forma tienen estos labios, si son gruesos, si son finos, si el de arriba es fino, si el de arriba es grueso, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, si hay gente que esta parte de aquí central la tiene muy recta. Hay otra gente que la tiene con más curvatura. Y luego, por ejemplo, la comisura de la boca, hay gente que la tiene como más para arriba, gente que la tiene como más para abajo, gente que la tiene como más recta. Y luego sobre todo lo que es más informativo es a nivel de los pliegues del labio, ¿no?
Los pliegues del Ok. labio sería como los pliegues de la piel de los dedos, ¿no? Entonces sería como una huella digital, pues una huella del labio. Hay que tener en cuenta por esto que ahora hay mucha gente que se pone rellenos labiales y esto puede cambiar también la huella del labio. Oh, así que no es solamente ver el labio de por sí, sino también los cambios que se pueden causar como por estética. Claro, Y, que si tú has besado la carta antes de ponerte el filler, luego puede cambiar un poquito el patrón de los pliegues, ¿no? ok, qué interesante. Y entonces, hablando de la boca, claro es, las rugosidades que tiene el paladar también son únicas como los labios. Sí, son únicas. En principio no cambian si no hay muchos cambios a nivel de prótesis y tal. Lo que pasa es que no siempre pueden ser, hay casos en los que dan problemas. Por ejemplo, una persona que lleva prótesis total, una dentadura completa, durante tiempo, llega un momento en que esas arrugas se van desvaneciendo porque la prótesis, la resina, va picando con ellas. Entonces, puede ser que al cabo de mucho tiempo las arrugas del paladar casi no sean perceptibles porque no hay. Y luego también hay algunos individuos que tienen un patrón que es muy, muy simple y que no es tan individual como otros. Pero esto es interesante cuando tienes, por ejemplo, moldes de los dientes durante un tratamiento de ortodoncia, gente más joven. Esto es bastante, puede ser útil. Yo tengo, personalmente, yo tengo una muestra de mis dientes, que a mí como me hicieron un tratamiento, yo los tengo. Eso funcionaría en casos si, por ejemplo, no tengo una radiografía, porque personalmente yo no he ido al dentista en mucho tiempo porque yo soy de esas personas que le tienen un poquito de terror. Siempre que voy me duele y me ponen, aunque yo digo, mira, me está molestando y me ponen para el dolor, aún así lo siento y pues es como que no quiero sentir dolor, pero eh, esos moldes que tienen doctores que a veces se lo dan a los mismos pacientes, si uno consigue eso, eso es, me imagino como se dice en inglés, el Holy Grail de la odontología, o no es tanto. Sí, no. Es el Holy Grail, yo te diría que es una radiografía. Ok. Pero, pero un vasito un poco más pequeñito sí que es un caos, porque ahí tienes toda la forma de los dientes, lo tienes, muchas veces si es una corona lo puedes ver bien. En algunos casos se pueden ver si hay pues, una restauración, o en otros casos no se ven. Entonces la forma de las coronas y la forma de, por ejemplo, de las arrugas palatinas y tal, todo esto se ve allí. Entonces esto es algo súper útil. No es más útil que la radiografía porque yo, por ejemplo, no sé la morfología que tienen las raíces con esto. Ok. No lo sé. Y no sé si hay por ejemplo, un tratamiento de conductos, una endodoncia, yo no sé si hay ahí, que esto se ve en la radiografía. Entonces, yo sí que diría que el Holy Grail es la radiografía panorámica, que se ve todo, pero es algo que yo siempre digo, y hace unos meses tuvimos una reunión con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, y entonces yo les explicaba el tipo de datos antemortes que pueden buscar, ¿no? Y yo les explicaba, traed cualquier cosa, o sea, traedme cualquier cosa que tenga que ver con los dientes, pues me la traéis. Y si no tiene que ver con los dientes y dudáis, también me la traéis, ¿no? Porque Y a veces, por ejemplo, las férulas de protección de deporte, ¿no? Hay gente que lleva estas férulas si es fútbol americano o si es boxeo y así. Y entonces pueden ser que sean personalizadas. Hay otras que están personalizadas pero se hacen en casa porque las calientas en agua y
luego te las pones y las marcas. Y hay otras que, aunque no sean personalizadas, sí que la persona al morder puede dejar algunas marcas. Entonces, los protectores bucales de deporte, importantísimos, que la gente a veces no piensa, ¿no? O las férulas de blanqueamiento. Perfecto, también, ¿sabes? Porque yo veo si hay algún diente que está torcido, si hay algún diente que está, ¿sabes? Entonces, todo lo que te pueda dar, incluso a veces digo, selfies en los que la gente ría, ¿no? Sí, a ese le iba a preguntar si con fotografía también se podía hacer algún tipo de identificación, aunque sea no completa. Mira, es muy buena para descartar, ¿no? Por ejemplo, para descartar es buenísima esta técnica, pero si piensas que puede ser esa persona, necesitas más análisis, con radiografía y tal. Entonces, descartar lo puedes hacer muy bien, pero hacer una identificación positiva solo con una fotografía, no. Pero ya vas encaminado, ¿no? Y piensas, ostras, necesito tener más datos de esta persona porque puede ser que sea esa persona. Ok. Wow. El método odontológico presenta muchas particularidades que la hacen efectiva y única. Obviamente también porque resisten, ¿verdad? Frente a agentes externos, muchas temperaturas extremas, humedad, así que pues obviamente va a llevarnos quizá a esa identificación, pues no importa si hubo un desastre masivo y estuvo en un fuego, pues son, ¿verdad?, los que más van a soportar estos agentes externos. Pero Sí. la pregunta que quiero hacerte para finalizar, ¿verdad?, la entrevista, y que ha sido muy buena, yo creo que a Sí, la gente que nos les va a encantar. ¿Cómo haces esa relación, ¿verdad?, de la odontología y la antropología? ¿O cómo crees que es, o cuán importante crees que debe haber esa relación entre dos disciplinas para expandir el conocimiento y poder llegar a un análisis más certero en los casos? ¿Que piensas que un odontólogo forense debe quedarse ahí, o por ejemplo en tu caso debe expandir el conocimiento también para hacer esa relación con la antropología o con la patología o con cualquier otra rama? Bueno, por ejemplo, en mi caso, no fue a partir de la odontología que luego salté fue a la vez. Ok, a la vez. Sí, porque yo estudié biología, yo tengo el grado de biología y yo tengo el grado de odontología. Y a través de biología luego hice antropología forense y a través de odontología luego hice odontología forense. Pero lo que sí que es buenísimo, y esto el doctor Dirkmaat aquí en Mercyhurst siempre lo dice, ¿no? Que yo creo, para mí personalmente, un campo y otro me han enriquecido, uno me ha enriquecido al otro y el otro me ha enriquecido al otro. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En entender bien los procesos, en una perspectiva más global, en todo, ¿no? Y luego creo que hay algún campo, por ejemplo, yo siempre defiendo, dentro de la odontología forense está la estimación de la edad, pero la estimación por métodos dentales es algo que los antropólogos pueden hacer perfectamente y tendrían que estar capacitados y formados. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en Mercyhurst a los antropólogos los formo como si fueran odontólogos en estimación de la edad. Siempre les explico, por ejemplo, en estimación de la edad no necesitas a nadie, no necesitas a un dentista para hacer esto, no necesitas a un odontólogo forense para estimar la edad por métodos dentales. Absolutamente que no. Tienes que saber cómo hacerlo de manera correcta y ya está. En identificaciones, sí que la identificación dental siempre tiene que ser por un odontólogo, pero hay muchas veces que el odontólogo está trabajando con el antropólogo para el inventario dental, para las fotografías, para las radiografías, entonces se tiene que trabajar de manera conjunta. Y además yo, claro, en algunos casos, hace muchos años, me llamaban como antropólogo o en otros casos me llamaban como odontólogo, ¿no? Y he podido ver que cuando tengo un caso en el que solo soy antropólogo o en el que solo soy odontólogo, no disfruto ni puedo dar tanto de mí como en los casos en los que estoy haciendo la odontología y la antropología a la vez. Entonces, es muy chulo, porque fijaros que, y esto el doctor Dirkmaat aquí siempre dice,
Pues antes de que viniera Joe, pues nosotros íbamos a la recuperación del cadáver, íbamos a la escena, hacíamos la excavación o hacíamos la recogida de los restos en la superficie, lo que sea. Entonces nos los llevábamos, empezamos a hacer el mapeo, tal. Teníamos que llamar a un dentista, este dentista a ver que sí podía, entonces le teníamos que llevar las radiografías. Entonces al cabo de unos meses decía que sí que era esta persona o que no. Y dice, pero ahora con Joe, muchas veces hemos hecho hemos hecho la recuperación de los restos y siempre les digo a los coroners, digo, mira, necesito la radiografía. Y algunas veces que al final de la excavación o al final de la recuperación en la escena, me llega la radiografía en el email, estamos en la furgoneta de vuelta y digo, pues sí que es esta persona, sí. Digo, ya te haré el informe, te hago el informe entre el lunes y el martes, pero es esta persona. Así que no tienen que pensar ya en DNA, no tienen que pensar en fingerprint CI, ¿no? Y esto es muy válido porque agiliza muchísimo el trabajo tanto del law enforcement como el trabajo nuestro, ¿no? Porque, claro, vas mucho más dirigido. Entonces, yo creo que los odontólogos forenses tienen que trabajar con antropólogos forenses y tienen que trabajar con patólogos forenses y sabiendo lo que pueden dar cada una de las profesiones, sabiendo cuál es el rol y sabiendo en qué capacidades pueden trabajar de manera conjunta. Y esto de verdad que siempre enriquece. Así que en Puerto Rico tenéis buenos odontólogos porque conocí a una conocí a Xiomara, así que utilizadla porque vale la pena la odontología forense. Es la única que tenemos en Puerto Rico. Exacto. Y realmente ya con esto pues estamos finalizando el episodio. Estamos muy, muy contentas de que haya aceptado nuestra invitación a este espacio donde muchos hispanohablantes se dan la cita a escuchar el podcast. Sobre todo, muchas gracias por educarnos sobre esta disciplina. Te deseamos el mayor de los éxitos. Sabes que nos puedes contactar en cualquier momento y si tenemos a alguien que se quisiera contactar con usted para hacerle preguntas, ¿dónde se podían comunicar? No hay ningún problema. Si os contactan a vosotras a través de vuestro espacio, podéis facilitar mi email y cualquier persona puede encontrarme en la web de Mercyhurst, por LinkedIn, por Facebook. Y si queréis enviarme un email de manera personalizada y si queréis tomar nota de mi email es J. Atxerias Garriga, que son J de Joe y Atxerias Garriga, que son mis apellidos, @mercyhurst.edu de universidad. Pero que es muy fácil encontrarme en las redes y De hecho, en las notas del episodio vamos a dejar su contacto, el email ¿verdad? O las redes, sí, para que... Y yo creo que quizás son mayormente los estudiantes que les interesa la disciplina los que casi siempre le escriben, ¿no? Exacto. Escribe cualquier persona, o sea, hay veces que me contactan, sí, y la verdad que ningún problema en que nadie me contacte, que estaré encantada de poder recibir emails. Yo mi trabajo me encanta, disfruto con él, así que siempre que hay preguntas o que hay comentarios o que hay gente que quiere discutir sobre algún tema que es interesante, yo encantada. Qué bueno. Entonces, si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio todos los viernes y no puedes perderte el próximo episodio con nuestro invitado o invitada. exacto. Y si hay algún tema que quisieras que discutamos por aquí o si tienes alguna pregunta, búscanos y escríbenos en nuestras redes sociales, Facebook, Hablando de Huesos, Instagram, Hablando de Huesos y nuestra página web www.hablandodehuesos.com. En las notas de este episodio te vamos a dejar todos los enlaces de contacto y si encuentras valor, comparte este contenido, compártelo en las redes, en tus chats, envíaselo a todo el mundo y a su familia, déjanos la reseña en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas digitales que nos escuchas y nos vemos el próximo viernes.